Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos entonces con física de primer bachillerato, viendo el tema de cinemática. Ahora nos toca hablar sobre el movimiento parabólico o tiro parabólico, donde vamos a trabajar con una mezcla del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para eso vamos a poner un pequeño dibujo, ¿ok? Y como siempre, nuestro sistema de referencia. ¿Ok? Tenemos entonces nuestro sistema de referencia. Vemos aquí que una persona está pateando un balón y este balón va a hacer esta gráfica, ¿verdad? Este recorrido. ¿Ve? Va a formar una parábola, sale del suelo y llega al suelo. ¿Ok? Entonces va a haber un movimiento en el eje X y también va a haber un movimiento en el eje Y. Entonces, ¿qué fuerzas, qué elementos participan en este tipo de movimiento? Comencemos con la gravedad. Recordemos que siempre, ya cuando hay un movimiento vertical, va a aparecer la gravedad y la gravedad siempre aparece negativa, ¿verdad? De acuerdo al convenio de signos que hemos estudiado anteriormente. También para que este balón se mueva, tiene que haber una velocidad inicial, ¿ok? Yo tengo que darle una velocidad inicial al balón para que él se pueda mover, ¿verdad? Y hacer este desplazamiento. Aquí, por ejemplo, este balón, al momento de ser lanzado, ¿verdad? Con esta velocidad inicial, yo puedo descomponer esta velocidad inicial. Ok, lo voy a hacer a ver con rojo. Yo puedo descomponer esta velocidad inicial. Tendría en el eje X velocidad inicial en el eje X y por aquí tendría una velocidad inicial en el eje Y. Entonces puedo descomponer. ¿Por qué lo descomponemos? Porque es mejor, es más cómodo trabajar descomponiendo la velocidad inicial en el eje X y en el eje Y. En el eje X, esta velocidad en el eje X, o sea, en todo el transcurso del movimiento, siempre la velocidad en el eje X va a ser constante. Velocidad en el eje X siempre va a ser la misma hasta que obviamente llega a el suelo, ¿verdad? Siempre va a mantener en el eje X la misma velocidad, ¿ok? ¿Qué pasa en el eje Y? En el eje Y, como tenemos la gravedad que actúa en contra de la dirección de mi velocidad, esta velocidad va a ir disminuyendo, velocidad en Y, le voy a poner 1, velocidad en Y, ya va más pequeña, 2, y aquí cuando llega a la altura máxima, aquí voy a tener una altura máxima, yo le voy a poner I máximo, ok, aquí voy a tener una altura máxima. Cuando llega aquí, en la altura máxima, mi velocidad en Y va a ser cero, o sea, solo voy a tener velocidad en X. Aquí, en este punto, en esta altura máxima, va a haber una velocidad mínima, que va a ser la misma velocidad inicial en X. Mire que pongo velocidad inicial en X, porque como es la misma velocidad, va a mantener siempre esa misma velocidad inicial. Entonces, la altura máxima se hace la velocidad en I igual a cero. ¿Por qué dijimos? Porque la gravedad va frenando esa velocidad. Por un instante muy corto de tiempo se hace cero, pero después esa misma gravedad comienza a darle velocidad a la esfera en el eje vertical. Ya va aumentando, eh, digamos, aquí era 3, aquí pongámosle 4, velocidad en Y5 y por aquí ya estuviese nuestra velocidad en Y. ¿Ok? Nuestra velocidad final. Ojo, como están a la misma altura, lo que vimos con
tiro vertical, como están en la misma altura, si aquí yo sale con una velocidad en Y, digamos, de 10 metros sobre segundo, cuando llegue al piso, porque están a la misma altura, aquí va a llegar con esa misma velocidad. Entonces la velocidad en Y final va a ser igual a la velocidad inicial en Y. ¿Por qué? Porque están a la misma altura. ¿Ok? Y mi velocidad en X siempre va a ser constante en cualquier punto. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? El desplazamiento. ¿Ok? El desplazamiento en X, ¿verdad? Que algunos libros, algunos profesores lo denotan con la A de alcance, ¿verdad? Otros lo denotan con la posición en X, X máximo, ¿ok? Entonces, eso va a ser, ¿verdad? La distancia que recorre en el eje horizontal, ¿verdad? El balón, el objeto que estoy lanzando. ¿Qué otra cosa? También tenemos que aquí en el punto inicial 0,0 va a haber un tiempo inicial que normalmente va a ser de 0. ¿Ok? Aquí el tiempo va a haber un tiempo de subida, ¿verdad? Hasta que llegamos aquí, a la altura máxima, y de la altura máxima igual hasta el final va a haber un tiempo de bajada. ¿Ok? Y sabemos que el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo total que la pelota permanece en este movimiento va a ser tiempo de subida más tiempo de bajada. ¿Qué otra cosa podemos definir? El vector velocidad inicial al momento de ser lanzado va a formar un ángulo con la horizontal. También en este punto inicial vamos a tener una posición inicial en X y una posición inicial en Y. Y según mi sistema de referencia, esa posición inicial van a ser 0. Y cuando llegue el balón al suelo nuevamente, igual vamos a tener una posición final en X y una posición final en Y. Como está a la misma altura, según mi sistema de referencia, mi posición inicial en Y va a ser 0. Y en el eje X, esa posición final sería mi alcance, mi desplazamiento máximo. Cabe recalcar que este movimiento parabólico justamente en la altura máxima, yo imaginariamente puedo trazar, ¿verdad? Una línea discontinua porque aquí hay un eje de simetría, ¿ok? Eje de simetría. ¿Qué significa eso? Que la forma de la figura del lado izquierdo es igual a la forma de la figura del lado derecho. ¿Y eso en qué me ayuda? Por ejemplo, en este punto, ¿qué pasa aquí la velocidad? Yo digo que la velocidad en este punto, en este instante de tiempo, en la velocidad inicial en X es la misma, pero ¿qué pasa en la velocidad en Y? Recordemos que salió aquí con una velocidad, por ejemplo, digamos, 20 metros sobre segundo, avanzó un cierto tiempo, aquí disminuyó a 15, avanzó y aquí está en 5 metros sobre segundo. ¿Ok? Si a esta misma altura, esta velocidad está a esta misma altura, entonces aquí también va a ser 5 metros sobre segundo. Obviamente aquí va en dirección hacia arriba, ¿verdad? Velocidad positiva, y aquí va en dirección hacia abajo, velocidad negativa. Mismo módulo, mismo valor numérico, pero direcciones diferentes. Igual, si esta velocidad está a la misma altura en este momento, aquí la velocidad de esta pelota en este momento, si están a la misma altura, entonces esta velocidad en Y va a ser la misma que esta velocidad en Y. Lo que va a cambiar es la dirección. Aquí la velocidad va hacia arriba, convenio de signos, la velocidad sería positiva,
y aquí la velocidad va hacia abajo, convenio de signos, la velocidad sería negativa, pero ambos van a compartir el mismo módulo. Por eso decimos que la velocidad inicial con la que sale va a ser la misma con la que toca el piso. ¿Por qué? Porque ambos están a la misma altura. ¿Ok? Este eje de simetría es imaginario, ¿verdad? Yo me tengo que trazar y saber, y estos datos son los que me ayudan y también me dan una idea, ¿verdad? Porque nuevamente, si yo aquí este balón le doy una velocidad inicial de 10 metros por segundo y me piden hallar la velocidad final, o sea, yo estoy esperando que la velocidad final, aplicando las fórmulas y el procedimiento matemático, me tiene que dar 10 metros sobre segundo o próximo casi, ¿verdad? Si por ahí de repente no agarré los decimales completos, pero no me puede salir ni 5 ni 15 ni 20, o sea, me tiene que salir 10 y aquí tiene que regresar con 10. ¿Ok? Si de repente si habían muchos decimales, de repente me sale 9,99 o 10,01. Bueno, está bien, porque quizás no use los decimales correctos, completos, pero no me puede variar mucho. Entonces, esa es mi referencia. Si me sale mucho menos o mucho más, entonces yo tengo que saber que algo hice mal, apliqué mal la fórmula, quizás agarré mal un dato. Entonces, es mi referencia para más o menos darme cuenta si voy resolviendo bien el ejercicio. Ahora me voy a enfocar en la velocidad inicial. Lo descomponemos en velocidad inicial en Y y lo descompusimos en velocidad inicial en X. ¿Ok? Aquí tenemos y vamos a formar un triángulo rectángulo. Velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y, que serían los catetos, y mi hipotenusa sería la velocidad inicial, ¿verdad? La velocidad resultante. Entonces, aquí voy a relacionar esta velocidad inicial en Y con mi velocidad inicial, ¿verdad? Y también quiero relacionar mi velocidad inicial en X con esta velocidad, ¿ok? Entonces yo tengo, si yo aplico la función trigonométrica seno de alfa, ¿a qué es igual seno de alfa? Va a ser igual al cateto opuesto, en este caso va a ser velocidad inicial en Y, dividido entre la hipotenusa, que es la velocidad inicial. Si yo despejo la velocidad inicial en Y, entonces esta velocidad inicial pasaría a multiplicar y tendría velocidad inicial por el seno del ángulo alfa va a ser igual a velocidad inicial en Y. Hago lo mismo con el coseno del ángulo alfa. Aquí está, ángulo alfa. El coseno es el cateto adyacente o el cateto contiguo, que será la velocidad inicial en X, dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es la velocidad inicial, ¿ok? Y si despejo velocidad inicial en X, voy a tener, ¿verdad? Este que está dividiendo esta velocidad inicial pasa a multiplicar al otro lado del igual, voy a tener velocidad inicial que multiplica al coseno del ángulo alfa, va a ser igual a la velocidad inicial en X, ¿ok? Esto es muy importante, yo me tengo que aprender esto de aquí. Es muy típico la velocidad inicial. Siempre, si me lo dan de dato o si me lo piden, yo tengo que recordar que esa velocidad inicial, ¿verdad? La puedo obtener de esta manera. La velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X. Recuerden que esta velocidad inicial en X siempre va a ser constante. Y vamos a concluir entonces que la velocidad inicial, el vector velocidad inicial, es igual a la velocidad inicial en X más la velocidad inicial en Y. Y si lo quiero expresar con lo que hemos deducido, velocidad inicial en X, ¿quién es? Velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa que multiplica el vector unitario y más velocidad inicial en Y. ¿Quién es la velocidad inicial en Y? Es la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa multiplicado por el vector unitario J. Entonces aquí tenemos también, si queremos expresarlo, en forma vectorial esa velocidad inicial. Entonces recordemos esto que está marcado en rojo, velocidad inicial en Y,
velocidad inicial en X, porque lo vamos a usar bastante. Nos va a ayudar a complementar con las fórmulas que tenemos para este tipo de movimiento. Ahora vamos a ver las fórmulas que vamos a usar. Comencemos entonces con el eje X. Sabemos que en el eje X vamos a tener el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces ya hemos visto la fórmula de posición final, ¿verdad? En función del tiempo, posición final es igual a posición inicial más la velocidad inicial, en este caso la velocidad inicial en X por el tiempo. Hacemos que la posición inicial sea cero según nuestro sistema de referencia y nos quedaría que la posición final va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Pero ¿a qué es igual la velocidad inicial en X? Por aquí lo hemos deducido, velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa. Entonces vamos a tener esta fórmula, posición final es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Y voy a poner nuevamente aquí debajo velocidad inicial en X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa, porque es muy importante que sepan esto y que lo aprovechen. Muchas veces en los ejercicios este dato, esta pequeña fórmula nos ayuda a resolver los ejercicios. ¿Verdad? Aquí dijimos que esta posición inicial se hace cero. Ahora veamos en el eje Y. En el eje Y vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, en el eje Y vamos a tener la posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial en Y, ¿verdad? Porque estamos trabajando en la recta vertical, por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Nuevamente les recuerdo, en el eje Y este signo negativo es el que le pertenece a la gravedad. Como aquí la gravedad es negativa, ese signo ya está aquí en la fórmula. Al momento de reemplazar datos, cuando me toque poner la gravedad igual a 9,8 lo tengo que poner positivo porque la gravedad, la aceleración de la gravedad es negativo, menos 9,8. Pero en la fórmula yo ya tengo ese signo negativo, que este signo es de la gravedad. Entonces no tengo que volver a poner gravedad 9 menos 9,8 porque al menos ya lo tengo en la fórmula, ¿ok? Lo reemplazaría solo el valor en valor absoluto, o sea, el valor positivo. ¿Ok? Despejando esto, yo ya sé que la velocidad inicial en Y, ¿a qué es igual la velocidad inicial en Y? Lo hemos deducido, aquí está, velocidad inicial en Y va a ser igual velocidad inicial por el seno del ángulo alfa. Aquí está, posición final va a ser igual a posición inicial más velocidad inicial por el seno del ángulo alfa por t menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Qué otra fórmula usamos? Velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por tiempo. Nuevamente reemplazamos la velocidad inicial en Y, ¿verdad? La reemplazamos por velocidad inicial por seno del ángulo alfa. Velocidad final es igual a velocidad inicial seno del ángulo alfa menos la gravedad por el tiempo. Y por último, tenemos que de estas dos ecuaciones, ¿verdad? Nos sale esta tercera ecuación que también nos ayuda bastante porque en esta ecuación no dependemos del tiempo, ¿verdad? Que es una ayuda. Hay veces, muchas veces no podemos usar una fórmula porque no nos dan el tiempo y se nos complica. Entonces, a través de esta tercera fórmula vamos a poder trabajar. Velocidad final al cuadrado en Y. Aquí estamos hablando en el eje Y es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo alfa menos dos veces la gravedad por la posición final menos la posición inicial. Esto de la posición final menos posición inicial siempre tenemos que trabajar según nuestro sistema de referencia. ¿Ok? Aquí quiero aclarar y no me canso de repetir, según nuestro sistema de referencia vamos a usar estos datos. ¿Ok? Y por eso es importante que vean el video, que entiendan el video de convenio de signos, porque dependiendo la posición, lo que es la posición, la velocidad, la aceleración, la dirección que tengan, va a ser positivo y negativo. Y esos datos tengo que reemplazarlos con su signo, ¿verdad? Si la velocidad va hacia abajo, entonces el dato de velocidad, si era 20 metros sobre segundo, esos 20 metros sobre segundo tengo que ponerle negativo. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Si la velocidad va hacia arriba, va hacia arriba, 20 metros sobre segundo,
esa velocidad la tengo que poner positiva porque el convenio de los signos me dice que cuando la velocidad va hacia arriba va a ser positiva. Entonces es importante el convenio de los signos. Entonces concluimos en esta pequeña parte. Voy a remarcar esto que es muy importante. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces las fórmulas que vamos a usar tanto en el eje X como en el eje Y, ¿verdad? Del movimiento o del lanzamiento parabólico, del tiro parabólico. También vamos a ver los vectores. Vamos a tener el vector posición. ¿A qué es igual el vector posición? Vector posición va a ser igual a la posición en X, ¿verdad? ¿Cuál es la posición en X? Aquí está, posición en X es velocidad inicial por coseno del ángulo alfa por el tiempo, velocidad inicial, coseno del ángulo alfa por el tiempo, multiplicado por el vector unitario Y, más la posición en el eje Y. ¿Dónde está la posición en el eje Y? Aquí está, altura inicial más velocidad inicial por el seno del ángulo alfa por el tiempo, menos un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí está, multiplicado por el vector unitario, J. Luego el vector velocidad, aquí es igual el vector velocidad, va a ser velocidad inicial por coseno del ángulo alfa por I, que aquí está la velocidad, y la velocidad en I o en Y, que lo tenemos por aquí, velocidad inicial por el seno del ángulo alfa menos la gravedad por el tiempo que multiplica al vector unitario J. Y también vamos a ver la ecuación de la trayectoria. ¿A qué va a ser igual la ecuación de la trayectoria? Va a ser igual a la altura inicial más el tangente del ángulo alfa que multiplica a la posición en X, ¿verdad? Menos la gravedad por esa posición en X al cuadrado entre dos veces la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo alfa. ¿Ok? Todas estas fórmulas, como les digo, salen de los datos que hemos hallado. Esta ecuación de la trayectoria se las pongo directamente. La intención no es hacer demostraciones de dónde salen las fórmulas. La intención en estos videos es darle las fórmulas, darle las herramientas para que ustedes puedan directamente comenzar a resolver ejercicios. Con las fórmulas que hemos visto en el eje X, movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje Y, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos hallar el alcance, ¿verdad? En la distancia máxima que recorre el objeto, en este caso el balón. Podemos hallar la altura máxima y también podemos hallar el tiempo de vuelo. ¿Ok? Usando esta fórmula podemos hallarlo. Pero también en este tipo de ejercicio, cuando la posición inicial, la altura, ¿verdad? De la posición inicial es la misma altura de la posición final, entonces podemos usar estas fórmulas. Por ejemplo, el tiempo de vuelo va a ser igual a dos veces la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa y todo eso dividido entre la gravedad. También si queremos hallar la altura máxima, directamente aplicando esta fórmula, altura máxima es igual a altura inicial más velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo alfa entre dos veces la gravedad. ¿Ok? Aquí como la altura inicial también es cero, entonces podemos obviar esta altura inicial, que sería cero. Entonces la altura máxima sería solamente esto. Y por último, el alcance máximo, que sería A o X submax, que sería el alcance máximo, sería velocidad inicial al cuadrado por dos veces el seno del ángulo alfa por el coseno del ángulo alfa dividido entre la gravedad. Esto también, esta parte, dos veces seno del ángulo alfa por coseno del ángulo alfa, si yo aplico mis propiedades trigonométricas, eso sería igual a el seno doble del ángulo alfa. ¿Ok? Dos veces seno de alfa por coseno de alfa es lo mismo decir seno de 2 alfa. Es lo mismo. Se los dejo
así porque yo creo que así es mejor, porque si quiero descomponer algo, quiero despejar algo, me es más fácil despejarlo de aquí que despejarlo de aquí. Bueno, entonces estas fórmulas que le estoy presentando, solo las puedo ocupar si es que estoy en este caso, ¿verdad? Que la altura donde sale disparado el objeto es la misma altura a donde va a llegar. Ahora vamos a ver el otro caso, cuando la altura inicial ya no es cero. Ahora vamos a ver el otro caso, cuando la altura inicial ya no es cero, sino cuando la altura inicial es diferente de cero. Ahora vamos a estudiar este caso del movimiento parabólico, pero esta vez a una altura inicial diferente de cero. Este joven está en un techo de un edificio y patea el balón y el movimiento parabólico inicia desde una altura inicial. Entonces vamos a ver. Primero, como siempre, tenemos que poner nuestro sistema de referencia. Yo lo estoy poniendo en el suelo, ¿verdad? Podría haberlo puesto aquí, ¿verdad? Que aquí fuese mi sistema de referencia, pero yo lo voy a poner en el suelo. ¿Qué actúa? Actúa como siempre la gravedad negativa porque va hacia abajo. Tenemos una velocidad inicial, obviamente, para que el balón inicie con el movimiento, ¿verdad? Con este movimiento parabólico, tenemos que darle una velocidad inicial. Y a esta velocidad inicial también la vamos a descomponer, ¿ok? La vamos a descomponer en el eje Y, que tendremos una velocidad inicial en Y, y por aquí también en el eje X, una velocidad inicial en X, ¿ok? Ya hemos dicho que la velocidad inicial en X siempre es la misma, ¿verdad? La que cambia es mi velocidad inicial en Y. Aquí vamos a tener una altura máxima. Yo lo denoto con la letra I, ¿verdad? Ya que estoy trabajando en el eje vertical, algunos profesores, algunos libros le ponen la H máximo, pero bueno. Entonces, y dijimos también que en la altura máxima, aquí, ¿verdad? Mi velocidad en I va a ser igual a cero, que solamente va a estar mi velocidad inicial en X, ¿verdad? Una velocidad mínima, ¿ok? Bueno, en esta posición donde inicia, vamos a tener una posición inicial en X y vamos a tener una posición inicial en Y. La posición inicial en Y va a ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque está saliendo de una altura. Mi posición en X sí va a ser cero, porque en X estoy en el punto cero. ¿Ok? Igual bueno, aquí voy a dibujar, aquí va a estar mi velocidad inicial en X y aquí va a estar mi velocidad en Y. ¿Ok? Este va a ser obviamente diferente de cero. Aquí cuando llega va a haber una posición final en X y una posición final en Y. Mi posición final en Y, ya que estoy en el suelo, en mi sistema de referencias, aquí sería cero. Y mi posición final en X, ¿quién va a ser? Va a ser el desplazamiento en X, ¿verdad? Va a ser el alcance o el desplazamiento máximo, ¿verdad? Mi X máximo. Ok, dijimos aquí que hay un desplazamiento en X, ¿verdad? Que lo notamos por el alcance o por el X máximo, de aquí hasta aquí. O sea, todo lo que ha recorrido en el eje X, ese balón. ¿Qué otra cosa tenemos? El tiempo de vuelo, obviamente, ¿verdad? Desde que sale el tiempo de subida, ¿verdad? Y desde que llega a la altura máxima hasta llegar hasta el suelo, el tiempo de bajada. Y el tiempo de vuelo total va a ser tiempo de subida más el tiempo de bajada. Nótese que el tiempo de subida
va a ser menor porque el tiempo de bajada, como tiene un recorrido más grande, ¿verdad? El tiempo va a ser un poco mayor. Podemos deducir también el ángulo. Recordemos que aquí va a haber un ángulo que forma el vector velocidad inicial con la horizontal, el ángulo alfa. ¿Ok? Vamos a usar entonces en este caso lo mismo que usamos en el caso anterior, en el eje X, movimiento rectilíneo uniforme, y deducimos la fórmula que vamos a ocupar. Importante aquí, ¿verdad? Hacer recalcar esta pequeña fórmula que vamos a ocupar siempre. Y también aquí esta pequeña fórmula que vamos a ocupar siempre o casi siempre, que nos va a ayudar a resolver. Y en el eje Y, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la posición y la velocidad. Ahora, ¿qué pasa con las fórmulas especiales que vimos? El tiempo de vuelo. Para hallar el tiempo de vuelo, en este caso ya no podemos usar la fórmula que planteamos en el caso anterior. Aquí el tiempo de vuelo lo tenemos que despejar de esta fórmula, ¿verdad? De la fórmula de la posición final en X. ¿Ok? O la podemos despejar de la fórmula de posición final en Y. ¿Ok? Entonces, este tiempo T, si yo digo que es tiempo de vuelo, entonces yo despejo este tiempo de vuelo, despejo, ¿verdad? Y voy a poder hallar ese tiempo de vuelo. Obviamente me van a tener que dar de dato el alcance, ¿verdad? Si me dan de dato el alcance máximo, me dan de dato la velocidad inicial y el ángulo alfa, entonces yo puedo hallar el tiempo de vuelo o aquí también. ¿Qué pasa con el alcance máximo? Para hallar el alcance máximo, entonces yo tendría que hallar el tiempo de vuelo, ¿verdad? De aquí hacia hallo el tiempo de vuelo y lo reemplazaría en esta misma fórmula. Entonces, tanto esta fórmula me sirve para hallar el tiempo de vuelo y tanto esta fórmula me sirve para hallar el alcance máximo, dependiendo del dato que me den. Si me dan alcance máximo, yo puedo hallar tiempo de vuelo. Si me dan tiempo de vuelo, yo puedo hallar el alcance máximo. Entonces hay que saber diferenciar esta forma o cuando sale desde el suelo en este movimiento parabólico para poder usar correctamente la fórmula, ¿verdad? Al final, con estas fórmulas yo me defiendo. Cualquier caso que ocurra, yo con estas fórmulas me puedo defender aplicándolas correctamente.